Eso es lo bonito de un espacio público, que te permite igualar, poner el piso parejo para todas las personas, y eso es parte de los objetivos que nos hemos propuesto. Hoy fue el Parque de Madero, ayer fue el Cárcamo. Queremos impulsar igualito como es un parque que le llamamos de la vida en el norte de la ciudad, que tú también me hiciste el favor de proponerlo, donde era un antiguo basurón. Ahí vamos a sembrar ya 500 árboles ahorita. ¿Cómo quedó eso? A ver, eso es importante primero. ¿Cuánto nos costó la remodelación del parque? No estoy seguro, pero de más o menos como 150 millones de pesos, puro recurso municipal. Puro recurso municipal, desde los chorros, que por cierto ayer se tuvieron que apagar porque hubo un problema técnico ahí, pero tú ves a los niños bañándose, donde antes se bañaban, acuérdate, en la fuente, porque no había un espacio. Hoy la fuente es una fuente que utiliza agua tratada, preciosa, por cierto, se elevan hasta 18 metros los chorros del agua de la fuente con música, baila la fuente con la música, pero aparte tenemos otro lugar en donde a través de chorros de agua los niños van, se mojan, se entretienen. En esta época pues ya cae muy bien con los climas que tenemos, pero no solamente eso. Yo le pedí a la directora del INCA, Mariana González, que organice 2 foros permanentemente para tener actividades artísticas y culturales jueves, viernes, sábado y domingo. Un kiosco nuevo, o más bien dicho, ya existía, pero nadie lo conocía. Hoy lo rehabilitamos dentro del mismo parque y ahí vamos a tener variedades artísticas jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo que fue la concha acústica, que antes pues ni la pelaba nadie porque no se veía, la reubicamos, la arreglamos, la iluminamos, le metimos un buen sistema también eléctrico para que permita eso, y prácticamente se convirtió en un corredor desde la concha acústica hasta la fuente. Entonces te caben fácilmente sentadas 800 personas para poder deleitar. Incluso le pedí que evaluemos la posibilidad de que ahora en las fiestas del Pitic se convierta en un foro más, que no era lo que es el Parque Madero, y precisamente ese tipo de espacios yo creo que son los que debemos impulsar, no solo en el centro, sino también en otros lugares. De hecho, quedó pendiente el que mencionaste ahorita. El Parque de la Vida, ya lo arrancamos, ya lo arrancamos. Sí se arrancó. Sí, ya. Sería entonces como una continuidad en caso de llegar a ganar Toño, porque lo hemos dicho también aquí, lo hemos documentado. A ver, cada alcalde que ha llegado, al menos desde el Maloro para acá, el Parque Metropolitano, y luego el Ecoparque dijo Célida, y llegó Toño y el Parque de la Vida. Pero ninguno ha avanzado. Y tenemos también en la Sauceda, por parte del Estado, y desde hace 15 años también en que le meten y no avanza. Bueno, yo te puedo decir una cosa, Luis Alberto, y creo que efectivamente, y tú y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones, pareciera que no, Luis Alberto, pero 3 años son muy pocos para la planeación de una ciudad, y lo estamos viendo. Los libramientos que te estaba platicando me tomaron 2 años planearlos. Desde que era presidente municipal electo, Luis Alberto, me puse a trabajar en ello, porque requiere, ahí te va, proyecto ejecutivo, manifiesto de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal, estudios de tráfico, estudios de origen-destino, obviamente estudios de costo-beneficio. ¿2 años se lleva eso? 2 años, 2 años. Imagínate liberar 1.700.000 metros cuadrados de derechos de vía. Por año al municipio normalmente libera entre 15 y 20.000 metros cuadrados. ¿Pero un parque también? ¿Y en el caso del parque? En el caso del parque, recordarás tú que muy al principio firmamos un convenio de colaboración con San Pedro Garza García, incluso nos acompañó el alcalde, te acordarás, sí, claro. Miguel Treviño. Bueno, de ahí sale un convenio de colaboración que hicimos con San Pedro y que después se derivó en un programa del TEC de Monterrey, que a través de este programa del TEC de Monterrey, ellos nos dieron el acompañamiento de qué debería de tener el parque. Y esto es bien interesante, Luis Alberto, porque lo que vemos en el Parque Madero hoy no son ocurrencias, es producto de talleres en donde la misma gente nos dijo, convocamos y nos dijo, ¿qué te gustaría que tuviera el parque? No, pues que tuviera por ejemplo, nada más para darte una idea, la iluminación que tiene el parque, había mucha gente preocupada, decía, oye, es que se va a convertir en un nido de delincuencia. Teníamos 100 lámparas, hoy tenemos 800 lámparas en el parque. 800 lámparas. Crecimos también en miles, por ejemplo, de árboles que se sembraron. ¿Qué hay diferente, Dolores, en los parques? Que ahorita hablamos con Toño. Traemos desde hace, al menos desde el Maloro para acá. El Maloro propuso el Parque Metropolitano, no se hizo. Y también como 3 años con los trámites del RAN. Recuerdo porque lo vivimos, damos seguimiento. Llegó Célida, el Ecoparque tampoco se terminó, está abandonado. Llega Toño, propone el Parque de la Vida, mantenimiento del Parque Madero, que estás cuestionando. La Sauceda no ha avanzado, tenemos 15 años con la Sauceda en que le mete más de 70 millones de pesos, pero Hermosillo finalmente no tiene un parque, Dolores. Bueno,
Yo creo a la que altura, bueno, salvo sí. el Parque Madero grande, no tiene otros parques, Sí. pero un parque digno como el Parque La Loma en Tepic, como otros parques, vaya, a nivel nacional. ¿Qué harías tú diferente en eso? Yo creo que son dos cosas. Primero, yo creo que hay que darle seguimiento a lo que haga el gobernante anterior a ti, independientemente de que no haya sido de tu partido, si lo que hizo es algo que abonó, pues no vas a empezar de nuevo, ¿verdad? Exacto. Es decir, ya está listo el Parque Madero, qué bueno, vamos por lo que sigue, ¿no? Así. Estaba el Metropolitano, pues lo que sigue. Estaba, en el caso de Célida, yo sí quiero hacer un paréntesis, porque el gobierno de Célida tuvo un gran paréntesis, que fue el COVID. No se puede juzgar ese gobierno de la misma manera que hacemos una crítica de los otros gobiernos, porque todo se paralizó durante el tiempo del gobierno que encabezó Célida. Y no es por defender algo, sino simplemente por hablar de un hecho concreto y real. Entonces, eso es lo primero que yo creo que debemos hacer, pero también es, sí, un gran parque. Creo que la gente merece tener espacios donde puedas ir, que no se convierta como es parte de otras culturas, que no es nuestra cultura, ir a divertirte en un centro comercial, ¿no? O sea, eso... Yo creo que los hermosillenses merecemos irnos a divertir en espacios abiertos, donde podamos convivir, como lo hacíamos cuando nosotros estábamos niños. A nosotros nos llevaban a La Pintada, por ejemplo, ¿no? Al Gavilán. O sea, la verdad es que a la gente le gusta salir. Pues pero porque se llenó de plazas, ¿no? La ciudad. Sí, pero, y ahí es a donde voy. No solamente es lo grande, también es lo pequeño. La gente necesita ahí en su colonia, ahí en cada uno de sus sectores, sus propios espacios para la convivencia. Y yo quisieras un recorrido para que tú revisaras la situación de los parques. Algunos fueron recuperados por el gobierno del estado, algunos incluso en colaboración con el gobierno municipal, pero hay un gran abandono del espacio público desde las colonias. Y yo empezaría, y eso lo he dicho y lo dije desde el primer día, con una visión que vaya desde la periferia hacia el centro. Tenemos que recuperar la dignidad de las familias y la dignidad de los vecinos, de la convivencia vecinal, teniendo espacios para convivir. Yo te pongo el ejemplo muy concreto. Hay gente que dice, es que no vamos al parque porque está invadido de personas que nos da temor. ¿Y por qué está invadido de personas que dan temor? Porque el parque está sucio, porque no está alumbrado, porque está dañado el mobiliario, porque le falta mantenimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que si el gobierno no solamente debe de pensar en lo nuevo, sino en lo que se tiene y darle mantenimiento. Rescatar parques, entonces. Claro, rescatar y construir parques cerca. Cerca. No. Y un parque... Nosotros en aquel tiempo... un parque grande o continuidad ¿Te la Sauceda, acuerdas? Sí, ¿qué sería? Yo creo que hay que ir por la Sauceda. Ese es un proyecto que en todos lados te lo comparten. La Sauceda además es simbólico. En aquel tiempo nosotros traíamos el Parque Johnson, ¿no? ¿Te acuerdas también? Sí. Entonces, sí, yo creo que estas ideas no hay que dejar nada. Si está el metropolitano, hay que ir por el metropolitano. No hay que desdeñar lo que ya se tiene. A eso es a lo que me refiero. ¿Por el Parque de la Vida también en caso de ganar tú, por ejemplo, que propone Toño? Pues ya está hecho ese. No, también. No, son propuestas, no. Pues estoy hablando. ¿Rescatarías el Parque Metropolitano? Estoy rescatando, claro, lo que hay ya. Lo que hay, claro. Es que ese es el problema de Hermosillo. Eso es lo que ha sucedido los últimos 20 años. Así. Llega un gobernante y dice, lo anterior no me interesa, y no me interesa porque no lo hice yo, y entonces ni lo mantengo, ni lo desacredito, etcétera. No, yo creo que, a ver, esto hay, vamos a darle mantenimiento para que no haya ocurrencias de hacer nuevas inversiones millonarias en ellos. Con el mantenimiento creo que pueden tener larga vida los espacios públicos, y por otro lado hay que ir, yo insistiría, a las colonias. Con los parques, que ha pegado mucho, ¿qué ofrecería Natalia Rivera de diferente en caso de ser presidenta municipal? Toño dice que continuaría con el Parque de la Vida. Desde hace 10 años yo creo tenemos esperando un parque. El último fue el que se avanzó, el de Maloro Acosta, con el Parque Metropolitano. Después llegó Célida con el Ecoparque. La Sauceda no le hemos aterrizado, desde hace 15 años le están metiendo dinero y no se termina.
¿Qué ofrecerías tú diferente? ¿Le acaban de dar mantenimiento al Parque Madero? ¿Qué, Natalia? ¿Qué ves en esto? Mira, yo creo, Luis Alberto, que no se trata de tener un parque o 2 parques o 3 parques. Se trata de tener como política pública la arborización de la ciudad. Nosotros estamos muy por debajo de los estándares internacionales en materia de número de árboles por cada metro cuadrado. Y yo creo que aquí debe haber una política pública integral de arborización de la ciudad. Necesitamos, antes que nada, junto con sociedad civil, Hermosillo, ¿cómo vamos? Ha avanzado muchísimo. Tampoco tendríamos que inventar el hilo negro. Exactamente. Todo ahí está, ¿no? Toda la información Todo ahí está. Entonces tendríamos que, primero que nada, junto con sociedad civil, determinar cuáles son los árboles con los que tenemos que avanzar. Tenemos árboles preciosos, endémicos, que requieren poca agua, y a partir de ahí una política pública que nos permita arborizar nuestras calles para poder hacer caminable nuestra ciudad. Esta ciudad no se puede caminar porque no hay forma, no hay sombra. Me decía un experto en urbanismo que las mejores paradas de camión para Hermosillo no son las horribles paradas que tenemos de metal. Me dice, tus mejores paradas de camión son los árboles endémicos de esta ciudad. Entonces haríamos una gran jornada, una política pública integral de arborización. Y yo creo que le hemos jugado demasiado a qué vamos a hacer con la Sauceda, el Gran Parque, todo. Necesitamos bosques urbanos. Hagamos de la Sauceda un bosque urbano que nos permita darle a las familias un espacio de recreación, pero que nos permita darle a la ciudad los metros cuadrados de árboles que necesitamos para combatir a lo que vamos en una velocidad que asusta con respecto al cambio climático. Entonces yo lo que propongo no es un parque ni 2 parques, eso no resuelve y eso es solo para el ego de los gobernantes, es decir, yo dejé ese parque, no, una gran política pública seria, medible, evaluable en el tiempo de arborización de la ciudad. La Sauceda sería entonces un punto, lo mencionas. Claro, lo estaríamos en todo este circuito de arborización. La idea es tener grandes bosques urbanos que los ciudadanos puedan disfrutar, pero que también formen parte de esta política pública de combate al cambio climático, en el que además Sonora está en un lugar crítico con respecto al cambio climático.